Hola lectores, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal literario Paul Vitali. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer tres consideraciones muy breves, si me permitís. En primer lugar, gracias, mi máxima gratitud a Marc, que es el hijo de una gran amiga mía a la que quiero mucho de hace muchos años, ya que Marc me dijo, oye, tendrías que hacer un canal YouTube, un canal literario, y él fue quien me impulsó, pues así pues, gracias por este excelente trabajo que ha hecho y está haciendo. En segundo lugar, daros las gracias a vosotros. Os doy las gracias de corazón por todos los likes que me habéis dado estos días y también por vuestras suscripciones. Espero que continuéis dándome el like, si os gusta como mínimo un poquito, pues estas reseñas literarias que estoy haciendo desde mi canal. Y en tercer lugar, hoy nos vamos a Rusia, de la mano de Iván Turgenev, autor del siglo XIX. Posteriormente voy a hacer un paréntesis. Cuando hayamos terminado este viaje a Rusia, haremos un viaje relámpago, si me dejáis, a Madrid y luego a París, de la mano de algunos escritores que aquello de por flashes, supongo que pensáis lo mismo que yo, literatura es magia, literatura es realidad. Y cuando terminé la segunda novela de Turgenev, tuve como unos flashes y digo, pues os voy a hacer partícipes de los mismos si me dejáis. Así pues, como decimos, nos vamos hoy a Rusia de la mano de Iván Turgenev. Turgenev nació, para situarnos cronológicamente, en Oriol, Rusia, en 1818 y falleció en Francia en 1883. Fue un autor que tuvo bastantes tendencias occidentales. Tuvo una infancia marcada por una madre algo dictatorial, estudió filosofía, filología y en su última etapa de su vida, como más o menos decía, vivió en Baden-Baden y en París. Fue amigo de Flaubert. Flaubert, por cierto, lo había felicitado en alguna novela, como la segunda que os voy a decir, que dijo, es una obra, bueno, le gustó, ¿no? Y la primera obra que le consagró ya bastante fue Diario de un cazador. La obra de que os voy a hablar hoy es Padres e hijos, obra que me ha gustado muchísimo, pero hace unos meses leí Aguas de primavera, obra que no solo me gustó, sino que también me emocionó. Antes de entrar en estas dos novelas, para situarnos un poco, me gustaría deciros que Turgenev forma parte del realismo como corriente literaria. ¿Qué es el realismo? Como sabéis, el realismo empieza cuando termina ya la corriente del romanticismo, y el realismo es aquella corriente literaria en que los escritores, básicamente, cuando hablan, escriben, narran sobre sus personajes, se adentran mucho dentro de su psicología y, por ende, podemos ver, o en este caso, los escritores nos transmiten los estados de ánimo de estos personajes de una forma en que nosotros podemos ver, si están completamente contentos o si realmente estamos ya entrando ante un cauce algo dramático. A la vez, para el lector obtener esta visualización, los autores realistas engarzan mucho esta psicología de los personajes con lo que les rodea. Me explico, con el medio ambiente, con el escenario, o sea, ello es donde están los personajes. También podemos ver exhaustivamente detalles como van vestidos, cómo gesticulan. El autor realista se fija bastante en todos estos detalles que son harto interesantes para el lector, incluso porque nos transmiten, como vuelvo a repetir, el estado de ánimo de los personajes. Y sin ya alargarme más, entro en Padres e hijos. En Padres e hijos vais a ver, es una obra que nos habla de dos jóvenes universitarios, Arkady y Bazarov, en que, como temas más importantes ya lo dice el título, la diferencia generacional entre los padres y los hijos. Ahora bien, ¿dónde está esta diferencia generacional? Está en que la obra ya empieza que Arkady invita a Bazarov, a su amigo, en casa del primero, ¿no? Y el padre de Arkady, choca bastante con Bazarov, porque Bazarov es un personaje que Turgenev, dice en la crítica que le interesa un poco introducirlo o enmarcarlo como nihilista. Bazarov es un personaje nihilista. Sabemos que nihilismo viene de nihil, del latín de nada, y por ende Bazarov es un personaje que lo niega todo. Os voy a leer
la página 62, cuando ya choca, choca frontalmente con el padre de Arcadi y le dice: aristocracia, liberalismo, progreso, principios, cuántas palabras exóticas e inútiles. El hombre ruso no las necesita ni regaladas. O incluso Bazarov es tan y tan nihilista que también niega el sentimiento del amor, porque al final de la obra dice: ¿quién nos recuerda? Además, el amor, si no es más que un sentimiento artificial. Con ello, Turgenev nos está transmitiendo aquí una diferencia generacional sobre determinadas familias rusas, que es muy interesante para el lector en este caso, del siglo XXI, un poco para ver, pues, qué pensamientos tenían. Además, es también importante el tema en Padres e Hijos de la jerarquía social en Rusia. Me explico. Como sabéis, Rusia estaba compuesta de un sector social como eran los siervos, que estaban supeditados a la aristocracia o determinados patronos. Pues bien, Turgenev ya habla o incita ya a la abolición de esta jerarquía social. Hecho ejemplificativo que siguió el zar Alejandro II. Alejandro II, zar de Rusia, en el periodo de 1855-1881, ya abolió esta diferencia social, o lo que es lo mismo, pues, el servilismo. Otra de los temas en Padres e Hijos que también es interesante es el tema del amor. Arcadi y Bazarov se enamoran medio... Bueno, yo tampoco no es que lo haya concebido del todo por parte de uno de los dos como un gran enamoramiento, pero aquí surge el amor con dos chicas, ¿no? Cada uno con una chica y el otro con otra, ¿no? Pero es interesante ver un poco los usos, ¿no? Los usos amorosos, como diría una escritora que hoy os citaré, ¿no?, de aquella época. Y por último, deciros que no os voy a explicar el final de la obra, pero sí que es cierto que me ha chocado, me ha gustado el final, cómo termina el personaje de Bazarov, que a fin de cuentas, esto tendríamos que analizarlo entre todos, a fin de cuentas un poco su final es algo consustancial a este nihilismo. Aunque no te deja indiferente, no me ha dejado indiferente, pero sí que me ha chocado un poco. También os tengo que decir que en la primera parte de Padres e Hijos me ha costado un poco entrar, no me ha atrapado tanto, como se dice ahora, mientras que la segunda parte, pues ya leía, perdonadme la expresión, sin parpadear pestaña. Es una obra que recomiendo, una excelente obra, creo que no me dejo nada de lo que os quería decir, y vayamos a la segunda obra de Turgenev, Aguas de primavera. La leí hace unos meses y me gustó y me emocionó. Sanin es un joven ruso que de regreso a Moscú o a Rusia, para en Frankfurt. Allí entra en una confitería y se enamora, queda prendado de Gemma. Es tanto ese amor que Sanin ya encauza el tema con el fin de llegar al matrimonio y por un momento pues deja a Gemma para, bueno, no os voy a explicar la obra, pero marcha, se despide de ella para poder recuperar, en este caso, tener un poco de más poder adquisitivo con el fin de casarse con ella. Esto es así que a partir de este momento dentro del íter narrativo de Aguas de primavera, podremos ver cómo la obra da una vuelta y Turgenev lo que nos viene a decir es aquellas decisiones, o nos habla de las decisiones que tomamos en un momento determinado durante la vida, ya sea reflexiva o irreflexivamente. Decisiones que a todos nos pueden marcar, tanto si han sido acertadas como si han sido equivocadas. Y es que Sanin, también lo que nos viene a decir Turgenev, es que va a recordar toda la vida a Gemma, tanto desde el principio de la obra, que también os podía haber dicho cómo empezaba, pero en fin, no os lo diré, y sobre todo también al final de la obra.
Por otro lado, un tema importante es el paso del tiempo, la fugacidad de las cosas. El paso del tiempo, Turgenev más o menos nos viene a decir que tenemos que aprender a saber exprimir aquellos momentos felices porque después ya no vuelven. Incluso me ha hecho mucha gracia porque me hizo gracia, perdón, al principio de la obra que él cita una romanza antigua, dice: años alegres, días felices. Qué rápido transcurrieron, como aguas primaverales. Precioso. Y sobre este hecho de que a determinadas personas nos marquen, como el personaje Sanín le marcó Gemma, lo he querido engarzar con 3 novelas que tengo aquí y que también aprovecho la ocasión en este vídeo para recomendaros. En primer lugar, por un excelente autor al que yo admiro, que falleció no hace mucho, Javier Marías. Os aconsejo esta novela, Mañana en la batalla piensa en mí. Qué gran novela, qué gran obra, con grandes reflexiones filosóficas y qué nivel, qué gran nivel. Cuando Víctor Francés, un escritor frustrado, llega a casa es invitado en casa de Marta Tellez y lo que parece en un principio que todo sería una noche, pues una cena romántica y posteriormente, quién sabe si también algo de sexo, pues termina mal. ¿Por qué? No os estoy tampoco explicando la obra, lo dice la contraportada, porque ella fallece repentinamente, con lo cual Víctor Francés queda completamente marcado por este hecho. Ya no digo que esté aquí marcado por un sentimiento de amor, pero sí por querer saber más de Marta. Y a lo largo de toda la obra vamos a ver cómo Víctor Francés tira del hilo para descubrir la vida, el entorno, la familia, las circunstancias de Marta. Es una obra excepcional que recomiendo. Otra obra de en este caso, un personaje que quedó también, yo creo que le sirvió conocer, un personaje femenino que le sirvió conocer, en este caso un personaje masculino y que le influenció positivamente, es el personaje de Carmen Martín Gaite en Los raros vivir. Hago un breve paréntesis, como sabéis, Carmen Martín Gaite este año se celebra el centenario de su nacimiento. Espero hacer un vídeo un día, escritora a la que quería muchísimo y que, por cierto, siempre fui correspondido con sus cartas. Dentro de Los raros vivir, tengo que comentar que Águeda Soler, que va de la oscuridad, la opacidad, y desde esta oscuridad, opacidad encuentra la luz, ¿no? Es un debate existencial que recomiendo. Ella, pues, ¿quién le ayuda un poco a encontrar esta luz? También hay otros elementos y factores internos y externos, pero también le ayuda el arquitecto Tomás, de quien se enamora y de quien, bueno, no explico más. O sea que otro personaje que también ha quedado marcado por otra persona. Y en tercer lugar, quiero aquí hacer una reseña de una obra que no sé si ha tenido mucho éxito, pero que a mí me encantó. Me encantó, me emocionó, está muy bien explicada, muy bien narrada, muy bien estructurada, hay 3 partes, como es la trilogía de París, Nos vamos a París, de Colom-Chenek. Colom-Chenek habla aquí, hay 3 partes, una habla del aborto, lo habla desde una perspectiva, yo creo que bastante delicada y muy bien escrita. En segundo lugar, la amistad, cómo una amiga le influye en ella y cómo comparten muchas cosas de la vida trascendentes. Por supuesto, no es ningún debate baladí, es muy trascendente. Y en tercer lugar, cómo la marca también en el amor, si no recuerdo mal, un tal Gabriel, y cómo estas 2 personas, tanto la amiga como Gabriel, jalonan su existencia. Es una gran obra, creo que debería leerse y ya digo, tampoco no sé, igual estoy diciendo ahora que no sé tampoco las ventas que ha tenido, pero realmente aquellas obras, no sé si os ha pasado, que probablemente volveré a leer. Y ya dicho yo, ya que hoy, terminando pues con este vídeo, he hablado de Carmen Martín Gaite, que es su centenario, que vamos viendo pues por las redes que se están haciendo ya determinados debates, tenemos también resúmenes, reseñas sobre Martín Gaite, terminaré este vídeo con un párrafo de uno de los personajes de Lo raro es vivir. Dice: desde que el mundo es mundo, vivir y morir vienen siendo la cara y cruz de una misma moneda echada al aire. Pero si sale cara,
todavía es más absurdo. Para mí, si quieren que les diga la verdad, lo raro es vivir. Hasta pronto, lectoras y lectores, estamos en contacto.